Hola, muy buenas. Mi nombre es Miriam Araujo. Voy a hacer la presentación de la influencia del consumo de la pornografía en la salud afectivo-sexual de adolescentes y jóvenes. Me gustaría que me acompañaran a hablar de la importancia de que todo lo que consumimos, todas las cosas que vemos, de alguna manera, alteran nuestra percepción y la realidad que nosotros vivimos. De alguna manera construimos nuestra realidad en torno a las cosas que vemos. En esta línea es muy importante hacer énfasis en que hay una noticia que ha saltado hace muy poco tiempo, donde la palabra sexo y porno son las dos palabras más buscadas por niños y adolescentes en la actualidad. Y esto habla de que los niños y los adolescentes están consumiendo altos niveles de contenido sexual y pornográfico a través de los medios digitales. De hecho, según José Luis García, que es un investigador de muchísimos años, sexólogo, con muchos libros escritos y con mucha formación a su espalda, refiere que el 25% de los jóvenes ha visto entre 1.000 y 5.000 horas de porno durante su vida de carácter violento. Y lo que es muy llamativo es que quería hacer una pequeña comparación en cómo esa cantidad de horas se puede asemejar a la formación de un máster o un experto. Es decir, que los niños de hoy día están consumiendo horas de pornografía al nivel de una formación superior, convirtiéndose, según su propia idea y su propia percepción, en expertos en pornografía. La realidad es que la pornografía ha existido durante toda la vida, pero ha tomado mucho énfasis y protagonismo en los nuevos entornos digitales, en las redes sociales, en las lecturas, en la música y en el propio cine o la propia pornografía visualizada. De alguna manera, todos estos entornos están propiciando espacios donde se sigue cosificando a la mujer, haciendo a la mujer como un objeto hipersexualizado que solamente tiene un fin y es ser mercantilizado, ser usado por los consumidores, ser consumido y ser hipersexualizado o que tenga un objetivo solamente de producir placer sexual. Me gustaría hacer una pequeña comparativa de un informe que se hizo sobre el número de años que se tardó en que cada uno de estos productos ganara su millón, sus 50 millones de usuarios en Estados Unidos. Y quiero hacer esta comparativa para que veamos el poder de la influencia de la pornografía en la actualidad. Se tardó 68 años en que los vuelos con avión llegaran a sus 50 millones de usuarios en Estados Unidos. Se tardó, por ejemplo, 22 años en que 50 millones de personas se convirtieran en usuarias de la televisión, algo que también revolucionó la sociedad actual. 12 años para los móviles, 7 años para Internet y quizás es llamativo también que se tardó 4 años en que 50 millones de usuarios en Estados Unidos consumiera o utilizara YouTube, ¿no? Vamos viendo que los tiempos se reducen a medida que los medios digitales van tomando como más poder en medio de nuestra era. Sin embargo, Pornhub es una de las plataformas más potentes de contenido pornográfico. Solamente tardó 19 días en conseguir su usuario 50 millones. Aquí vemos la comparativa de cómo el consumo de pornografía ha sido revolucionario en la sociedad actual y cómo ha llegado a niveles muy altos de consumidores. Podemos decir que a través de las redes sociales, en todas las plataformas podemos encontrar contenido pornográfico. Alto contenido pornográfico, violento, escenas explícitas que no pertenecen a la edad de la infancia ni de la adolescencia y que por supuesto enseñan un tipo de sexo que para nada es real y además que, como digo, perpetúa principios y fundamentos propios de la violencia y de la cosificación de las mujeres y las niñas. Hay redes generales como puede ser TikTok, YouTube, Instagram, incluso Telegram, que son más generales, pero que ya tienen un alto contenido pornográfico. Y después plataformas específicas, que algunas de ellas se venden como muy livianas y se venden como plataformas de interactuación entre personas, como puede ser OnlyFans, pero que la realidad es que contiene alto contenido sexual. Quizás muchos de nosotros hemos visto a través de las redes sociales este tipo de vídeos, donde paran a chicas jóvenes, se le pregunta la edad y apenas tienen 18 o 19 años y se le dice que cuánto dinero tienen en el banco o que cuánto vale la ropa que llevan. Es llamativo porque todas ellas dicen, hablan de contenidos muy altos, o sea, de mucha cantidad de dinero para lo joven que son. Y una vez que se le pregunta cuál es la fuente de ese dinero o por qué tienen ese dinero, la mayoría de ellas cuenta que lo hacen a través de la venta, pues, de fotos de sus pies, fotos de sus manos, cosas que en apariencia parecen absolutamente sencillas y poco peligrosas.
Sin embargo, detrás de eso hay una red de proxenetismo que pretende captar a personas jóvenes, sobre todo chicas jóvenes, para conseguir contenido pornográfico, que empieza por hacer la foto de un pie, de una rodilla, de una pierna, de una mano, pero finalmente termina con el consumo de la propia persona y de su sexualidad. Por poner algunos datos, 6 de cada 10 jóvenes en España consumen pornografía. Y esto, como digo, es muy similar a otros países donde incluso los datos todavía son mayores. ¿Pero por qué consumen los jóvenes pornografía? Pues principalmente por las características propias de la adolescencia. Se tiene menos capacidad para gestionar la frustración, a mayores niveles de ansiedad y depresión, impulsividad. Vivimos en una sociedad que se le conoce la generación del yaya, de la poca paciencia, del yoyo, del narcisismo, falta de hábitos sociales, familias y entornos de pocos recursos y de pocos recursos emocionales, la natural curiosidad en la sexualidad, la búsqueda del placer, de la evasión, la presión de los propios compañeros y otros problemas de carácter de salud mental que también son muy habituales en los adolescentes actuales. Todos estos motivos que tienen que ver con la era digital en la que vivimos y donde viven y están inmersos los adolescentes, lleva a que accedan al porno y se produzca una cosa que se conoce como el funnel del porno, que es mantener a las personas que los consumen adictos a eso. ¿Por qué? Porque generan una serie de respuestas en su organismo que hace que vuelvan a recurrir. Hace que se activen algunos neurotransmisores, que son hormonas, que lo que hacen que genera un estado de satisfacción, de placer, de éxtasis, de calma, reduce su ansiedad, su estrés y eso hace que la sensación del acercamiento al consumo del porno parece placentera. Sin embargo, es una trampa, porque además se relaciona con la afectación en el propio cerebro. Los adolescentes y los jóvenes tienen unas características muy peculiares como son la neuroplasticidad. Su cerebro es blandito y tiene una capacidad de aprender y adaptarse muy rápida. Eso es algo muy positivo, pero muy perjudicial cuando lo que se le está dando a alimentar a nuestro cerebro es alto contenido de violencia y de sexo, porque hace que construyamos unas redes neuronales muy lesivas y muy perjudiciales. También hace que si consumes tantas horas, tienes la sensación de que eres un experto. Además, también estás condicionado. Enseñas a tu cerebro a excitarse, a recibir placer, calma, a través de medios que son muy nocivos. Y después también existen lo que se conocen las neuronas reflejo, las neuronas espejo, que lo que hacen es replicar aquellas cosas que estamos aprendiendo. Todo esto genera unas consecuencias muy graves, que yo le he dividido en tres niveles: nivel social, nivel físico y nivel psicológico. El nivel social quizás es el más grave o es el que tenemos más evidente, que es la violencia de género. La manera en la que el porno presenta a la mujer, trata a la mujer, se acerca sexualmente a la mujer, respeta a la mujer, es nefasta y hace que se crea un cultivo donde el humor sexista, el desprecio, la humillación, la violencia, los micromachismos, el control, la impulsividad, se normalice y que todo eso haga que la violencia sea más visible a través de agresiones físicas, violaciones, violencia sexual, agresiones, insultos, amenazas y cosas muchísimo más graves. Además, también he querido dejar algunas noticias de cómo desde la comunidad científica hay una grave preocupación por el aumento de las violaciones de menores, violaciones grupales, filmación de estas violencias y de estos abusos, el intercambio de imágenes entre iguales, compañeros y compañeras, el aumento de violaciones grupales, de cómo está ligado a la violencia y al consumo de pornografía y cómo menores que están siendo educados en la pornografía están perpetuando eso mismo que ven después en su entorno más cercano. La pornografía tiene muchos efectos, pero tiene algunos que quiero resaltar. Separa la sexualidad de los sentimientos, hace que el acceso al sexo sea solamente un mero placer y una cosa absolutamente egoísta. Además, contrarresta la igualdad y el acercamiento entre hombres y mujeres. Además, genera una irresponsabilidad sexual reproductiva. No se observa ni medios, ni prevención, ni nada que tenga que ver con la salud reproductiva sexual. Usa la violencia y crea lazos violentos y normaliza la violencia dentro de las relaciones sexuales. Y además representa una realidad totalmente nefasta y totalmente negativa, como la asunción de la pederastia, el acceso a niños pequeños, las violaciones, la violencia, la normalización de los trastornos y cosas muchísimo más graves. El efecto a nivel físico y psicológico también lo podemos ver sumido aquí. Impacta sobre el sistema neurobiológico, favorece conductas de riesgo, hay más propensión a ser adicto a otras, produce aislamiento y soledad, desvinculación afectiva, altera la empatía y la capacidad que tenemos
implicaciones legales, ciberacoso, consecuencias psicológicas, explotación de menores, perpetúa la violencia y vinculación con la trata y explotación de mujeres, genera los estereotipos o potencia los estereotipos de género, sigue generando esa jerarquía, erotiza la violencia, genera expectativas irreales que después no se alcanzan y generan una alta frustración. Y una de las cosas más graves es que el consumo de pornografía nos lleva a la adicción. Falta de control, sensación de vacío, narcisismo, impulsividad, necesidad de continua compensación, disociación cognitiva, sensación de impotencia, ausencia de la libertad y una alta dependencia. Es muy importante que construyamos una relación sexual sana y construyamos una sexualidad sana. ¿De qué forma? Importante no consumir las etapas, vivirlas. Hay etapas para todo y la infancia y la adolescencia es una etapa donde descubrir una sexualidad, pero no a través de esos foros. Examinar qué es lo que estamos viendo, qué le estamos enseñando a nuestro cerebro, qué estamos escuchando, la música, comentarios, vídeos que vemos, películas, series. Entablemos relaciones saludables, examinemos nuestras conductas, conocémonos y vamos a ponernos límites. Si hemos accedido a este tipo de contenido, vamos a poner límites, vamos a pedir ayuda, vamos a vivirlo acompañados. Hay personas a nuestro alrededor, personas más adultas, más maduras, que nos pueden ayudar. Comuniquémonos y sobre todo pidamos ayuda, porque es muy complejo salir, pero es posible y es importante que construyamos una sexualidad sana. Con esto me gustaría terminando. Gracias por este tiempo, espero que haya sido de interés. Facilito también mis redes sociales, mi correo electrónico por si alguien más tiene interés en poder construir este tipo de estudios y de fundamentos y estoy al servicio de cualquier pregunta o cualquier necesidad que se pueda dar tras mi exposición. Muchísimas gracias y gracias a todos los que formáis parte de este congreso.